Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonitas Radio. Bienvenidos a esta edición de Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Boyco, su anfitrión. Hoy es miércoles 30 de diciembre del año 2020. Ya lo que queda es bien poco, pero qué largo se nos ha hecho este 2020. Vamos ya mismo a despedirlo con mucha alegría, más que otros años, por lo menos desde aquí. Y hoy, en su tiempo de deporte, vamos a estar reflexionando sobre ese año desde el deporte, desde este programa Más de una Milla. Reflexionaremos con el licenciado Ricardo Arrillaga este 2020 histórico desde el deporte. Vamos a hacer lo propio de esa manera desde aquí. Así es que antes de empezar, recuerden que compartan nuestros contenidos siempre, que además de Facebook, aquí que estamos en vivo, estamos a través de YouTube. Búsquenos en YouTube, ahí puede ver todo el contenido que nosotros subimos diariamente. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Búsquenos a través de audio en podcast para que nos escuche a cualquier hora y cuando sea por iVoox, iTunes y Spotify. Que estamos en nuestra página de internet bonitasradio.net, que allí puede acceder todo el contenido, además de que puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito para este proyecto de Bonitas Radio. Gracias por su sintonía, que lo puede hacer también a través de ATH Móvil por la sección de negocios. Puede buscar allí Periodismo Siglo XXI y puede hacerlo de esa manera. Que vamos ahora a arrancar con la acción deportiva. Hoy miércoles 30, acabando el año, y tenemos en línea telefónica, no, tenemos virtualmente aquí a nuestro colaborador Ricardo Arrillaga. Gracias por estar con nosotros, Ricky. Bienvenido y felicidades. Muchas felicidades a ti, muchas felicidades a tu gente allá en Bonitas Radio. Muchas cosas buenas y muchas gracias por la invitación. Estamos aquí disfrutando, hablábamos fuera del aire, de un hermoso día soleado, fresco y ventoso. Bueno para cualquier cosa menos para trabajar. Exactamente. Estábamos comentando fuera del aire que yo estuve paseando a Nina, a la reina de esta casa, estaba paseándola por la urbanización y la verdad que el día está para estar afuera, sentado, con refrigerio, pasándola, esperando que se acabe el 2020. Definitivamente está bien buena la temperatura. Tú estás por allá, por Hormiguero, y te pregunté que si estaba igual que acá en Guaynabo y me dijiste que estaba buenísimo y ventoso. Precioso, un día, la verdad que sí, está precioso, fresco y yo no soy meteorólogo, ni me creo Adam Monzón, ni Roberto Cortés, no sé medir el viento, pero yo calculo que unas 15 o 20 millas de viento tiene que hacer. Si mira la parte de atrás, mi bandera, fíjate cómo el viento está espectacular. Hace ondear esa bandera para todos los amigos internautas de Bonitas Radio. Pueden ver la bandera detrás de Ricky ondeando, así es que es un buen visual. Eso es así. Marca mi casita, la tengo ahí en la parte de afuera y siempre orgulloso de ella. Muy bien, así es. Bueno, Ricky, quiero empezar preguntándole, yo no quiero picar fuera del hoyo, pero tengo que hacerlo. ¿Cogiste el examen de intelecto para ver si puedes ir a la inauguración del gobernador? No lo pasé, no me invitaron. ¿No pasaste? Yo tampoco. Mira, yo sé que estamos hablando de deporte, pero uno tiene que indignarse. Yo no creo que estos comentarios son un accidente. Yo creo que así piensa el gobierno de nosotros, así piensa el gobierno del pueblo. Y estos fueron unos comentarios medidos, hechos en un momento en que, ¿qué solución tú tienes? Tú lo vas a votar si el nombramiento de esta persona se acaba hoy a las 5. El gobierno no abre mañana. Él es secretario de salud hasta hoy a las 5. Que me voten. Un tipo que cobra 30,000, el secretario de salud de Estados Unidos, completo, cobra menos que este pájaro. O sea, yo no quiero criticar por criticar, pero este es el mismo gobierno del Sochi's Life. Este es el mismo gobierno, de verdad que en lo ideal, cuando uno estudia y uno va a la escuela elemental y superior y coge la clase de estudios sociales y empiezan a decirle que el gobierno es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y uno empieza a creérselo.
Y entonces tú llegas a esta edad donde tú reflexionas y el gobierno no es del pueblo ni para el pueblo, nada. Y uno, pues, de verdad que, perdona que haga la pausa en un programa de deporte, pero es que resulta altamente indignante porque te deja saber lo que piensan allá arriba de nosotros. Somos brutos. Punto. Yo hice el pie forzado porque creo que es pertinente comentarlo y en donde sea. Creo que hay que hacer la crítica o la sátira, como acabamos de hacer al principio, porque es merecedor. Para que sepan que somos suficientemente inteligentes, no a lo mejor para ir a la toma de posesión, pero para reconocer la barbaridad que dijo. Así es que... y esto lo está diciendo la boca de un secretario que tuvo COVID por admisión de que había ido a una fiesta de cumpleaños. O sea, déjalo ahí, ¿de qué estamos hablando? No, vamos. Bueno, yo no quería picar fuera, o sea, estoy saliéndome un poco el tema, pero como dije, tenía que comentarlo, tenía que hacerlo, ¿no? Me vi demasiado tentado a hacer el comentario, porque en nuestras conversaciones siempre yo la interpreto como conversaciones inteligentes y nos dijeron, fuera de esas 400 personas que van para allá, pues todos los demás y los que se han contagiado, incluyéndolo a él, que creo que 2 veces se ha contagiado, pues no son tan inteligentes. Pues yo pensaba que nos tenían encerrados por el COVID, no podíamos ir a las playas por el COVID, no podemos salir los domingos por el COVID y nos acabamos de enterar que porque no somos inteligentes. Mira, Max Scott dice, si no fuera por la pandemia ya se hubiese repetido el verano del 19. Es bien probable. Yo estoy claro, totalmente claro, Max Scott, coincido 100% contigo. Bueno, vamos a empezar por lo básico, hablando en la misma línea de gobierno, pero yo hice el análisis pertinente en el programa de ayer sobre la designación de Rey Quiñones Vázquez a la silla del Departamento de Recreación y Deporte. Mi análisis se fue por la línea de que parece ser una designación a la dirección correcta en términos de que es un atleta, una persona que se ha dedicado toda su vida al deporte, ya sea como atleta activo o como propulsor o como director atlético del proyecto de RUM deportivo, de allí de RUM. Ray Quiñones Vázquez representa esa dirección que debemos estar mirando al menos. Ahora falta, número uno, a ver si se lo confirman, la nueva legislatura pluralista que viene ahora seguramente el 2 de enero. Y segundo, ver cuáles son realmente las lealtades de Ray Quiñones. Lamentablemente, aunque le tenemos que dar el beneficio de la duda, la confianza entre todos los funcionarios y nominados y confirmados funcionarios públicos por nuestros gobiernos, la confianza no existe, así es que se tiene que probar. Ricky, tu opinión. Mira, al nominado no lo conozco personalmente, sí sé quién es. En mis épocas de estudiante, pues lo recuerdo haberlo visto competir en la LA y en Juegos Centroamericanos, etcétera. Incluso participó de unos Juegos Olímpicos en Seúl. He seguido su carrera, sí sé quién es, pero tengo que decir lo siguiente: todas las personas que yo conozco, que lo conocen, me han hablado maravilla de él. Así que vamos a dar el beneficio de la duda. El mundo deportivo en Puerto Rico está muy contento y está complacido con ese nombramiento. Así que pues nos hacemos eco de que al parecer fue un buen nombramiento. Ya César Trabanco en la Federación de Voleibol, la Federación de Atletismo, ya la Federación de Béisbol, el licenciado Lavoy, ya han hecho voces de felicitación y de apertura, y no en ánimo de criticar por criticar, pero Rodrigo, es que mejor que la secretaria de deporte que hay hoy cualquiera. O sea, nosotros tuvimos 4 años con un aparato, un edificio allí en Santurce que se llama Departamento de Recreación y Deporte, que no hizo nada. El que diga que aquí ha pasado algo bueno en los deportes en los últimos 4 años, no, la verdad es que no. No solamente no hizo nada, hicieron cosas contraproducentes para el deporte sin duda alguna. Y mi optimismo, que es el mismo que yo de todas las personas, de la mayoría de las personas que igual que yo, como tú, que no conocen personalmente al señor Quiñones,
pero el optimismo viene a que es un cambio 180 grados en términos de que sabemos que es una persona que sabe, que conoce el sistema, el proyecto deportivo del país, que participó de él, en ambas disciplinas, como atleta y como propulsor o como dirigente, y que finalmente podemos tener a alguien que sabemos que sabe de lo que tiene entre manos y sabe cómo comunicarse. Y con experiencia administrativa, porque ser director de un departamento atlético de una universidad no es simplemente vestir la polo con el logo de la universidad, ir a los juegos al chichichá. Estos son la gente que bregan con las becas, con las exenciones de matrícula, con los calendarios, pertenecen a las juntas de la LAI. O sea, tiene un aparato administrativo detrás en los puestos que él ocupó, tanto en la UPR Bayamón como en el Colegio de Mayagüez. Así que tiene su maletín, yo creo que preparado. Pero desde Georgie Rosario, que realmente hizo un trabajo extraordinario en la Secretaría de Recreación y Deporte, quizás podrías pasarle la mano y decir que no fue horriblemente mal un Henry Newman. No fue una lumbrera, pero no lo hizo mal. Pero de allá para acá no ha pasado nada. No ha pasado nada. Inclusive el último secretario de Recreación y Deporte que tuvo García Padilla estuvo acusado incluso por corrupción en el gobierno federal. Luego pasó el que corrió, le dieron un premio por haber corrido para alcalde Dorado. Se me olvidó el muchacho el nombre. Imagínate. Ahí no estuvo ni un año, 2 años, renunció, vino la secretaria actual, que volvemos, estos 4 años en cuanto al deporte en Puerto Rico, vinculado al gobierno, no el deporte, en Puerto Rico pasaron cosas maravillosas, pero en cuanto a la Secretaría de Recreación y Deporte, no pasó nada. Cierto. Lo que pasado fue, como mencioné yo aquí, hice un recuento de algunos momentos donde se vio claramente la falta de interés y de compromiso completo, además de la falta de conocimiento de la secretaria actual durante este último año nada más, donde se necesitaba alguien con liderato al menos, fue completamente inexistente, y ahí es donde que quiero entonces hacer el pie forzado a la reflexión del 2020, que muchas de las cosas que aprendimos durante esta pandemia, Ricky, es precisamente que salieron a florecer, se destaparon muchísimas controversias que no necesariamente se veían claramente, y una de ellas es esas federaciones que siempre han trabajado algo olvidadas por el gobierno central. En esta ocasión, federación como la del béisbol, que son medallistas de oro panamericanos, centroamericanos, y ese presidente José Quiles, que fue el vocal en cuanto a eso y el que más denunció la falta de interés y de conocimiento de la secretaria, y que ayer inmediatamente se expresó a favor de este nombramiento. Una de las cosas que quiero empezar esa reflexión es esa, cosas que no sabíamos o que no todo el mundo sabía, que salieron a luz pública a raíz de esta pandemia, Ricky. Por eso podemos estar 4 horas. Exactamente. Sí, mira, técnicamente ya es tan difícil no saber, porque con todo esto de las redes sociales y todo el mundo tiene este aparatito a la mano, que tiene cámara, ya cualquier cosa que esté ocurriendo en el mundo, alguien lo está grabando. Y al estar encerrados en nuestras casas, donde lo único que nosotros teníamos como una ventana para mirar para afuera, aparte de la ventana de tu casa, era una computadora, reflexionó mucho, o mucha gente reflexionamos y nos invitaba a la lectura. Si tú no puedes hacer más nada, ponte a leer o a ver noticias o lo que sea. Y en efecto, pues se conoció mucha información. En aparatos deportivos, José Quiles fue un gran crítico, pero sumamente crítico de la secretaria de Recreación y Deportes, sin esconderse. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo y así tuvo de hablar mal. O sea, él, una persona muy honesta, muy cándida en su expresión, y la cero ayuda que tuvo del gobierno, o
que ha tenido para correr sus torneos. Pero regresando al principio y no en ánimo de hablar de política, tú puedes tener 400 personas en una tarima, pero la secretaria de Recreación y Deportes no empujó poder tener 400 personas en la grada en un juego de pelota. O sea, los juegos, el béisbol invernal se está jugando sin fanáticos, lo que motivó a que equipos como los Cangrejeros de Santurce, los Gigantes de Carolina, desistieran y Aguadilla, desistieran de su participación por no contar con el público. La secretaria no hizo absolutamente nada para lograr que esto no fuera así. Y entonces, el béisbol de Puerto Rico, y lo digo con dolor, no lo digo con orgullo, está pasando una etapa muy difícil. Tú citas a un juego Santurce en Mayagüez y si llegan 800 personas, qué bueno. En un parque de 10,000. O sea, tú no me digas a mí que tú no puedes tener distanciamiento social en un sitio de 10,000 asientos y 600 personas. Pues el gobierno dijo que no. Ahora, a las megatiendas y a los centros comerciales, ahí no hay COVID. Y ese es el tipo de gestión que tú esperas de un secretario de Recreación y Deporte, que promueva el deporte. Ese es tu rol, promover el deporte. Que en una época de pandemia las funciones de todo el mundo cambian, sí. Pero no me digas a mí que tú no tienes 2 dedos de frente de sentarte a escribir un protocolo y decirle a Justo Moreno, Justo, en el Irán Bithorn, en la fila 1 hay público, en la 2 y en la 3 no, me puede sentar gente en la fila 4, asiento del 1 al 4 y del 10 al 15 y del 20. Eso no es ciencia de cohete, eso no es rocket science como dice. Lo que necesitas es voluntad y en esta persona no la hubo. Nunca la hubo, nunca trabajó para el bien del deporte, de verdad. Tengo que decir lo siguiente. Yo con el tiempo he pensado que no, que pues había maldad o no, si había maldad o no había maldad en esas decisiones. Lo que es claro es que ella no sabía, no tiene idea de cómo funcionan y tampoco buscó aprender. Ella se sentó en esa silla esperando que se acabara su turno, cobraba cada dos semanas y realmente los gritos y los reclamos, ella no era con ella, porque nos consta, como ustedes, tú entrevistaste a José Quiles, yo lo entrevisté aquí 2 veces, tuvimos a Daniel Clemente, tuvimos al presidente de federaciones menos reconocidas como la de remo, como la de surfing, y todos tenían un reclamo que tenía que ver con comunicación, al menos. Habían algunos líderes federativos que eran menos expresivos o tenían mucho cuidado con las cosas que decían, pero al final en algún momento hablaban de esa comunicación que fue inexistente y creo que es el primer paso para ser un buen líder, es tener comunicación con los demás líderes del proyecto deportivo del país, que en en la mayoría de ellos tienen más experiencia corriendo su deporte porque están al frente de ellos y porque pertenecen a esa federación por más tiempo. Pero eso, Ricky, por lo menos la designación ayer de Ray Quiñones Cayó bien. Así es que vamos a ver cómo empezamos el 2021 y vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a ver si, yo entiendo que no debe tener problema en que lo confirmen, pero tú sabes cómo es la cosa aquí. Esperemos que no, esperemos que nombramientos que lucen ser de consenso, como es esa persona, Rey Quiñones, que sin duda el consenso en el mundo deportivo es que ha sido un gran nombramiento, una persona preparada y capacitada, que vuelvo y repito, no lo conozco, pero por no conocerlo no puedo decir que está vinculado a la política y que viene a defender los intereses de... Yo no puedo decir eso. Así que nada, nuestra fe puesta en ese trabajo que tiene mucho que hacer, tiene mucho que ayudar a todas las federaciones. Este año se jugó en una burbuja en el BCN, pero fue la única liga que se jugó en Puerto Rico. Aparte de ahora que se está jugando el béisbol, en Puerto Rico no hubo voleibol, en Puerto Rico no hubo temporada de voleibol, una competencia alterofilia en video, en Zoom,
sea, el deporte en Puerto Rico ha sufrido el asunto de la pandemia bien duro, así que yo creo que el secretario tiene mucho trabajo que hacer. No, sin que lo supiera, subrayaste un comentario de nuestro amigo Max Scott de que ella ayudó para los créditos contributivos para la burbuja y para Miguel Cotto y la única cartelera que ha habido en diciembre, que fue de boxeo, que fue en diciembre, ahora 5 de diciembre. Hay muchísimo trabajo que hacer y hay mucho que restablecer. O sea, hay mucho daño que se hizo en estos últimos 4 años que antes de empezar a movernos hacia el frente hay que enderezar ese barco. Así es que hay muchísimo trabajo que hacer. Sí, Nivia Rodríguez dice, debería invitar al nuevo secretario que cuente y jure que estamos ya gestionando tener al secretario designado. Así es que espérenlo por ahí. Bueno, vamos a empezar con las cosas negativas, porque yo creo que hubo muchísimas más cosas, hubo más bondades que cosas negativas en este año 2020 desde el deporte. Vamos a empezar con lo básico. Ligas paralizadas alrededor del mundo, ligas poderosísimas como es el fútbol europeo, la liga española, la liga inglesa. Estamos hablando de Major League Baseball, de la NBA, todos a principio del año, marzo, abril, mayo, no se jugó nada. Para nosotros los seguidores del deporte fue algo surreal, fue como una pesadilla. Nos levantábamos todas las mañanas y no había que cubrir, no había que ver. Ricky, ¿cómo tú te sentiste al principio al ver que no había nada pasando? Wow, fue un golpe bien duro. Y no quiero decir que uno lo sufre más que otro, pero en ese momento yo residía en la ciudad de Tampa. Era mi época favorita del año. Y todos mis amigos cercanos saben que mi época favorita del año es el Spring Training. Para mí no hay un viaje, si usted no lo ha hecho, si usted que nos está escuchando aquí en Puerto Rico y es amante de los deportes, usted separe un budget y hágalo. El viaje más entretenido del mundo es ir a la Florida en Spring Training. Tú ves juegos de béisbol a la hora que te dé la gana, donde te dé la gana, todos los parques son hermosos. Pues en ese momento es que la NBA tiene a través de Rudy Gobert, jugador de Utah, el primer positivo. Una vez sale el primer positivo, la NBA decide cancelar el torneo o paralizarlo. En ese momento no hablaban de cancelación, hablaban de paralización. De hecho, se concluyó. Y entonces ahí fueron las demás ligas. Eso fue el efecto dominó, todas las demás. Y cuando NBA y MLB anuncian cerramos, para mí fue un golpe devastador. Yo estaba, como dice uno, en la vena, ¿no? Viendo juegos de pelota, juegos de primavera, preparándonos para ya habíamos trabajado con los Rays de Tampa Bay la temporada anterior, así que estábamos preparando nuestra función con el equipo de Tampa nuevamente, cosa que no se dio. No estuvimos este año trabajando con ellos por razón de pandemia. Así que sin duda fue un golpe bien duro, no solo para el amante de NBA o MLB, los torneos de soccer en Europa que tanta gente sigue, you name it, se paró el mundo del deporte. El segundo cantazo bien duro, y quizás fue prematuro, pero la historia los está absorbiendo, fue cuando decidieron, bueno, pues en el 2021 no hay clásico mundial de béisbol, y tú sabes que para nosotros los puertorriqueños el clásico mundial de béisbol es religión. Nuestro gran momento. La selección de baloncesto tiene juego o el equipo Team Rubio tiene juego, aquí no hay más nada importante en este país. Así que ahí vino el segundo cantazo y un cantazo a nivel mundial. Entonces, no, pues se acabaron las Olimpiadas de Tokio, no hay Olimpiadas. Y tú dices, diablo. O sea, qué golpe al deporte. Unas Olimpiadas, la NBA, la MLB, las ligas de Europa de soccer, o sea, los eventos más grandes deportivos a nivel mundial cancelados. Entonces, los amantes del deporte, ¿qué nos quedaba? Poner un canal de deporte a ver de un juego de hace 6 meses, de un juego del año pasado. Tú ponías el Tennis Channel, pues cuando Federer le ganó a Nadal en el torneo del 2009, un momento bien duro para los seguidores del deporte. Fue surreal. Fue un momento tan que uno nunca ve, o sea, tú no lo ves venir. Uno pensaba en lo peor que puede pasar.
yo tengo 40 años y la crisis más grande que yo he pasado en términos de algo como esto, pues tiene que haber sido el 11 de septiembre o sea, las consecuencias. Después estuvo lo del huracán, pero el huracán fuimos nosotros y tuvimos, o sea, toda esa ansiedad, tristeza, cansancio, estábamos agobiados que hubo después del huracán, pero eso fue aquí. Pero después del 11 de septiembre, a los pocos días ya estaba restableciéndose todo. Lo que me venga a la mente no recuerdo. Esto fue algo across the world, fue mundial, y no había nada. Para mí fue surreal y yo me dediqué entonces a ver. Yo decía, ya te digo, aquí estoy improvisando. Hoy no hay libreto aquí. Yo tengo algunos puntos aquí que quiero hablar, o sea, no hay libreto. Yo empecé a enfocarme en las Olimpiadas. ¿Qué va a hacer el Comité Olímpico Internacional? ¿Cómo lo van a manejar? Porque yo pensé, estos van a ser la vara, o sea, de medidora de cómo se maneja esto. Fallaron catastróficamente también. No supieron manejarlo bien. Y ahí es que yo decía, bueno, ahora es que vamos a ver quiénes son los reales líderes del deporte aquí en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Y surgen varias figuras. Número uno, Adam Silver del NBA. Este señor agarró el toro por los cuernos, tomó la decisión tan pronto Rudy Gobert, como tú dijiste, salió positivo y dijo, esto se acabó, vamos a recapitular, vamos a reorganizarnos. Y ese líder, esa persona que está ahí, pues lo tengo que resaltar como ese es el tipo de líder que tenemos que emular. Él hizo lo que tenía que hacer, reconocer que hay un problema y vamos a ver cómo lo manejamos. En Puerto Rico podemos hablar también de Ricardo Dalmau, casualmente en términos en el baloncesto, pero en que vamos a buscar qué vamos a hacer, no quedarnos cruzados. Lo mismo hizo José Quiles, aunque no tuvo el éxito que tuvo los otros por las razones que sea, pero esa gente tomó la situación en las manos y vamos a correr con esto y vamos a ver qué vamos a hacer. En ese aspecto, Ricky, figuras que sabemos ahora que pueden manejar crisis mundiales como las que hemos visto, que no sabíamos antes que existían. Bueno, sin duda tú mencionaste el que ha salido gran ganador en el mundo deportivo en este momento, que ha sido la NBA. La NBA diseñó toda esta burbuja en el área de Disney World. Claro, todas estas burbujas cuestan dinero. No es que Quiles o Flores Galarza o sean un fracaso porque no lo hicieron en Puerto Rico. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que no tienen el auspicio y los recursos para hacerlo. Exactamente. Pero ni el apoyo del gobierno para... correcto. En ese caso, pues Bebé Dalmau sí tuvo el apoyo de una aportación económica fuerte de la compañía de turismo y de unos créditos contributivos que como dice el amigo, pues sí, la secretaria puede haber ayudado y colaborado. La NBA tuvo el apoyo de la corporación, si se quiere llamar así, más importante o más grande del mundo. Yo no sé si son la Coca-Cola y Disney, en qué orden y de hecho son hasta medio socios. Así que pues con el apoyo de Disney tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Y sin duda Disney fue una pieza muy importante. Disney es dueña de ESPN, dueña de ABC. O sea, ellos tenían su aparato de cómo iban a producir los juegos, cómo los iban a transmitir, cómo los iban, o sea, el aparato completo. Que no se te olvide que son dueños de Fox también. Correcto. Así que tuvieron todo ese aparato así en bandeja a la NBA. Y la NBA surgió como el gran ganador en todo esto cuando pudo montar esa burbuja y terminar ese torneo. La NBA tiene algo muy curioso que no tienen otras ligas en el mundo, que es que la NBA, los dirigentes de la NBA, la dirección, la gerencia y los jugadores caminan hacia el mismo lado. Sí. Y entonces ahí surgió lo opuesto en MLB. ¿De qué se habló de MLB durante
todo este periodo, si se iba a jugar, si no se iba a jugar, para llegar a los acuerdos para jugar, se dijeron hasta del mal que iban a morir. La asociación de jugadores y los dueños de equipos no caminan en la misma dirección, y por eso la NBA va así y MLB va así. Yo no sé si ellos lo saben, pero deberían saberlo. Las grandes ligas tuvieron en 1994 una paralización, una huelga por diferencia, y nunca, desde el 1994 hasta el 2018-19, no han regresado a los niveles ni de cantidad de público ni de audiencia. Eso le costó y le sigue costando a MLB, y estuvieron así de volver a hacer una paralización y sin salirnos de la pandemia. Pero tenemos que recordar que en el 2021 estas conversaciones siguen, el convenio colectivo de MLB se vence. Así que el ambiente en MLB, nublado, con aguacero, posibilidad de tempestad, mientras en la NBA había un arcoíris y un sol saliendo. Eso se vio, eso fue un gran contraste en este proceso de la pandemia. Ciertamente, muy interesante, y creo que es importante hablarlo como parte de la reflexión, porque son eventos que debemos aprender de ellos, que los jugadores actuales y los que vienen deben aprender de todo lo que sucedió en este año, que tocando madera, posiblemente no pase de nuevo en mucho tiempo, pero pasó. Y peores momentos que este son difíciles, pero no imposibles, pero mucho aprendizaje se debe sacar de este año 2020 en los deportes con esta pandemia. Bueno, vamos a hablar entonces, Ricky, algo también significativo del deporte fue el rol de los atletas en las causas sociales, particularmente en Estados Unidos, con el movimiento de Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd. Ese movimiento donde los atletas más reconocidos del mundo, algunos de ellos, tomaron la batuta y contagiaron a otros atletas alrededor del mundo, de otras ligas, de otros países, a unirse a esos reclamos sociales de igualdad. Para mí es uno de los momentos más significativos del deporte en el mundo. Este 2020 fue el año donde eso sucedió. A pesar de la pandemia, la gente se tiró a las calles a protestar en Estados Unidos y en otros lados del mundo también. ¿Qué tú opinas de eso como los atletas al frente de estos reclamos sociales? Mira, me recreo a que yo no sé si fue la primera o segunda vez que tú y yo estuvimos juntos, que tú me invitaste, fue para tocar ese tema. Sin duda, viéndolo como contribución del deporte al mundo, no hubo una noticia más importante en el mundo deportivo que esa. No porque fuera nuevo, esto, pues, como tú y yo discutimos en aquel momento, esto viene desde la década del 20, del 30, en movimientos olímpicos, que eran suspendidos los atletas que se expresaban de la manera que se están expresando hoy, que no nos es ajeno a Puerto Rico, porque tenemos un Carlos Delgado que le costó su carrera al Salón de la Fama, hacer unas expresiones silentes pero fuertes en ocasión del 9/11, del 9/11, que en Estados Unidos, en vez de Take Me Out to the Ball Game, en la séptima entrada se empezó a cantar God Bless America, y Carlos Delgado, en diferencias con la participación de Puerto Rico y de Estados Unidos en tantos conflictos bélicos y en diferencias con las intervenciones militares, simplemente decidió no pararse. En esa séptima entrada él no salía del dugout, y esto le costó el Salón de la Fama. No tenga duda, Carlos Delgado tiene mejores números que 40 personas que están en el Salón de la Fama, y ni siquiera llegó al 5% en su primer año. Yo tuve oportunidad de entrevistar a Carlos en algún momento este año, y me dijo que si lo tenía que volver a hacer, lo volvía a hacer, que no se arrepentía. Unas palabras bien fuertes. Así que estos movimientos sociales de crítica sí existían, pero como tú dices, lo del 2020 fue otra cosa. En Estados Unidos, y anoche reflexionaba yo con unas amistades, y yo les comentaba, por haber tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, que si el presidente Trump volvía a ganar las elecciones, Estados Unidos iba a estar bien cerca de una guerra civil.
Y esto lo vimos en el asesinato de George Floyd y las manifestaciones en la calle. Las minorías en Estados Unidos están hartas, están hartas. Y eso, como dice el refrán, la gota que derramó el vaso fue ese asesinato de George Floyd y otros tantos parecidos que hubo en la misma época. Y las minorías de Estados Unidos, específicamente los negros, se tiraron a la calle. Y todo el mundo sabe lo que pasó, no vamos a abundar. Cómo el deporte integró esa protesta, a mí me maravilló. Y volvemos, cómo la NBA es capaz de caminar al ritmo del resto del mundo, es maravilloso. Que una organización como la NBA le permita a sus equipos, cuando regresemos a la burbuja, el mensaje que tú le quieras poner a tu camisa, ponlo. Y los mensajes en tu camiseta, en lugar de tener aquí tu apellido, lo que decía era Black Lives Matter, ni uno más, whatever. Eso fue una contribución tan y tan grande socialmente que fue hasta difícil de creer. Sí, igualmente, surreal era ver esto, pero es algo que debíamos esperar, que estaba de camino a pasar, y me refiero a ese reconocimiento de los propios atletas, del poder que tienen de llevar mensajes, en este caso mensajes sociales, de liderar causas. Ya algo que aprendimos, como tú bien mencionas, como es el caso de John Carlos, como es el caso de Jackie Robinson, como es el caso de muchísimos otros atletas que utilizando su plataforma movieron, en el caso de Puerto Rico, Roberto Clemente, como tú dices, Carlos Delgado, usando esa plataforma, llevaron los mensajes de justicia social, de igualdad. Pero en esta ocasión, los atletas ya están en una posición donde nadie puede minimizar lo que están haciendo. O sea, ya no es como decían antes, driblea la bola y cállate. Ya no existe eso. Ya existe, y se demostró este año 2020 que si los atletas unidos tienen suficiente fuerza, número uno, social, moral y económica, para acabar, para paralizar cualquiera de los grandes networks, cualquiera de los grandes intereses políticos, y que tengan que escucharlos a ellos primero. Yo creo que eso es lo más sobresaliente de que vimos en este 2020, que los atletas están empoderados. Y en pocos años, Rodrigo, porque esto no lo podemos ver tan lejos de que, yo no recuerdo cuál fue el año exactamente, que Colin Kaepernick fue expulsado entre comillas de la NBA, de la NFL, del fútbol de la NFL, cuando decidió, por protesta silente también, que mientras entonaban el himno él se iba a arrodillar, porque no le gustaba en la manera en que el gobierno de Estados Unidos estaba bregando con las minorías, y esto le costó su carrera. Colin Kaepernick nunca logró regresar a la NFL por un pacto entre dueños que decidieron, no, nosotros no vamos a aceptar esto. Un mensaje muy fuerte, me parece que esto fue en el 2017, un mensaje muy fuerte del presidente Trump en contra de la NFL por permitirle jugar. Y lo cierto es que el tipo llevó una demanda y no se conocen los detalles, fue una sentencia cerrada, un acuerdo, pero técnicamente NFL le tuvo que pagar un dinero, nunca se conocerán, pienso yo, o por lo menos no por ahora, los detalles de lo que allí pasó. Pero fíjate que esto no fue el siglo pasado, esto no está en los libros de historia, esto fue hace 4 años. Y entonces, mira la evolución de un primer jugador que se atreve y es sacado, baneado, como dicen los americanos, del deporte, versus la NBA, lo que logró. Fue lo mismo, unas protestas de unas minorías por una situación política y sociales, lo mismo. Unos son héroes, el otro no, en un periodo de 4 años. Fíjate la evolución de la contribución del deporte en el movimiento social en Estados Unidos fue lo blanco y lo negro en poco tiempo. Ciertamente, y es algo que del 2020 hacia adelante sabemos que los atletas
en este caso los atletas de Estados Unidos, particularmente los atletas de la NBA y la liga en general, tienen ese poder. Tienen el poder de forzar, o hay gente que le gusta usar la palabra manipular, la atención mediática a ellos, si así ellos lo desean. Y con la resistencia que tuvieron, incluyendo del presidente, minimizando la cosa que ellos estaban haciendo, diciendo que estaban politizando el juego de la NBA, que eso es lo mismo que decir, nene, cállate y dribela la bola, idéntico. Hablando sobre los ratings y cómo habían bajado sin hacer el análisis pertinente de las audiencias de televisión, ese análisis yo lo hice aquí y todo coincide que ha habido un declive, había una baja sustancial de ratings en Estados Unidos en la televisión en general, y había un aumento en el consumo en estos aparatos que no hay manera de medirlo, Ricky. O sea que tuvieron esa resistencia desde lo más alto de Estados Unidos y aún así fueron exitosos. Terminaron su burbuja, proclamaron un campeón, un año que empezó con la muerte de un gran astro del baloncesto como Kobe Bryant y su hija y otros 7 personas que andaban en un helicóptero. O sea, el 2020 empezó así. Los atletas tomaron la batuta de esos reclamos sociales, lideraron la opinión y al final salieron al otro lado sanos y salvos y empoderados, y campeón de NBA, se jugó la Grandes Ligas, se va a estar terminando la NFL. En Puerto Rico jugamos el baloncesto, jugamos el béisbol, tuvimos muchísimas otras pérdidas como el béisbol superior AA, que fue el torneo más grande del país, el voleibol, entre otras, muchos otros deportes que no se jugaron, pero al final pudimos movernos hacia la dirección correcta, Ricky. No, sin duda, el mundo poco a poco ha tenido que ir volviendo a la normalidad, y el deporte como manifestación social dentro del mundo, pues no ha sido ajeno. Aquí estuvo todo cerrado, restaurantes cerrados, etcétera, pues poco a poco abrieron, que si el 30%, que si el 50%, etcétera. Y el deporte pues ha tenido su regreso a la normalidad. Debí haber mencionado en la pregunta hace un rato de quiénes son, si vamos a reflexionar, grandes ganadores. Bob Arum con su burbuja de Las Vegas, yo creo que hay que mencionarlo. El boxeo ha sobrevivido y todavía se habla de boxeo gracias a Bob Arum y su burbuja en Las Vegas. Muchos a favor, muchos en contra, pero sin duda hemos tenido actividad. Hemos visto como puertorriqueños lo bueno y lo menos bueno. Hemos visto un Edgar Berlanga continuar su ruta ascendente, que ya alcanza 16 peleas, 16 knockouts en el primer asalto, 3 de ellas en la burbuja. Ha logrado 3 victorias en esa burbuja. Vimos lo malo, vimos a Félix Verdejo, uno de nuestros querendones, caer en su última pelea. Así que también tenemos que incluir el boxeo como esta reconstrucción del deporte, llámelo burbuja o como se llame, que sin duda son retos. La gente critica mucho y me da mucho coraje cuando yo oigo o leo, más que oír, leo comentarios en las redes sociales de la decisión de los Cangrejeros de Santurce de no jugar. Y yo le digo, pero ven acá, haz una aportación, reúne a todos tus amigos que están protestando y mándele un cheque de $2,000 a Justo Moreno y a la Fundación Cangrejero. O sea, ¿por qué yo tengo que perder dinero para entretenerte a ti? Exactamente. Estos son negocios, y si yo no puedo tener, una cosa lleva a la otra. Si yo no puedo tener fanáticos, no solo el ingreso del fanático y la empanadilla y la cerveza y el refresco que se van a beber, sino que cómo yo voy a vender auspicio. Yo voy a una farmacia o a un dealer de carro, invéntese el negocio que sea, a venderle una valla. Pero ¿para qué yo quiero tener una valla en el estadio si nadie la va a ver? O sea, no hay fanáticos, eso se traduce en que no va a haber auspicio, que son decisiones bien complicadas, y por eso te digo, Ricardo Dalmau, el mismo Bob Arum, la NBA, son héroes. ¿Cómo se lograron reinventar y hacer que exista el deporte? Pues mira, qué bueno.
que lo pudieron lograr. Y volviendo al inicio de este programa, yo creo que eso es parte de los retos grandes que tiene el nuevo secretario de Recreación y Deporte, porque no solo es la burbuja de BCN y béisbol invernal. Aquí tú tienes carteleras de boxeo que se celebraban mensualmente o en el Coliseíto o en Trujillo Alto, torneos de voleibol, torneos de 20,000 federaciones, y you name it, pero ni siquiera hemos hablado del deporte a nivel recreacional, porque no es el competitivo. Es que este que está aquí, que mi fiebre es jugar tenis, yo no juego tenis hace meses, porque las canchas están cerradas, porque, o sea, el deporte tiene tanto trabajo con esto de la pandemia, ir reabriendo, reorganizando. Los chiquitines tienen que volver a jugar pequeñas ligas, los chiquitines tienen que volver a jugar el baloncesto, las escuelas tienen que abrir y tener sus temporadas de ligas de colegio. La LAI todavía no ha anunciado si va a tener competencia o no en este segundo semestre, y yo me sospecho que no. O sea, hay mucho trabajo, Rodrigo. A nivel del deporte, esto de la pandemia, la cantidad de trabajo de volver a la normalidad en el deporte va a ser increíble. Estamos saliendo de un año donde tenemos que tomar todo lo que sucedió como aprendizaje. Entramos a un año que evidentemente va a ser un año de transición a la normalidad, si lo podemos decir de esa manera. Pero tenemos que ver que no hay mal que por bien no venga. Y en el deporte siempre, sin excepción, habemos personas comprometidas con su desarrollo. Y mientras estemos en estas, hablemos de los temas, mientras tengamos ideas y cooperemos unos con los otros, como haces tú con este programa, como haces en otros programas y otros que cooperan contigo, aunque sea desde este estudio, de donde tú estás sentado ahí con tu bandera detrás, esto es aportar al progreso y el desarrollo del deporte, y eso es lo que tenemos que hacer. Seguir mirando hacia el frente, seguir colaborando, seguir dándole la prioridad que merece no solamente el deporte profesional, para mí más importante el desarrollo del deporte, como es precisamente ese equipo de RA12 que muchos han criticado en la Liga de Béisbol, Roberto Clemente. Eso es un proyecto de desarrollo, y esa experiencia que están teniendo esos jugadores, que de hecho ayer tuvieron su segunda victoria, es un privilegio estar jugando con Grandes Ligas y jugadores del calibre de ellos. Así que eso es un compromiso de deporte, Ricky. Yo quiero aprovechar tu opinión en eso para tu reflexión final también. Mira, ese proyecto RA12 ha sido una maravilla. Mucha gente no le gusta, mucha gente critica el formato del torneo, que aún ganando 2 juegos cualifican para la postemporada. Y yo le digo a la gente, yo entiendo tu punto, pero entiende el mundo que se está viviendo. No solo es el deporte, no podemos ver el deporte únicamente como entretenimiento, tenemos que ver del lado humano. Esos muchachos no han cobrado en un año. En Estados Unidos no hubo liga menor y ellos son profesionales, ellos viven de eso. Cuando tú y yo éramos niños, por lo menos cuando yo era niño, yo soy mayor que tú, con calma. Los jugadores, sobre todo en baloncesto y otras ligas, trabajaban de 8 a 5 en algo, en lo que sea, y a esa hora se ponían su uniforme y se iban a jugar. Hoy no, estos tipos son profesionales, ese es su trabajo. Entonces, en las ligas menores no hay torneo por razón de la pandemia. Estos tipos no han trabajado, no han cobrado. Son humanos, no son máquinas. No nos acostumbremos a jugar PlayStation o Wii, el béisbol, no son maquinitas. Estos tipos son humanos que pagan casa, comen, tienen hijos. Entonces surge este proyecto que le da trabajo, que le da comida y sustento, no solo a sus 30 peloteros, sus dirigentes, sus coaches, o sea, un proyecto de poner entonces lo criticamos también. No, yo creo que es un proyecto bello, yo creo que es un proyecto que, a pesar de que han ganado 2 juegos, yo creo que ha sido exitoso en la medida en que les brinda una confianza. Si yo soy bateador y se para José de León, que es un pitcher de Grandes Ligas, y yo le meto un palo, ¿con qué confianza voy yo al próximo Spring Training
Oye, yo le pude dar un palo a un pitcher de Grandes Ligas. O un lanzador que vino y ponchó a TJ Rivera y que vino y ponchó a Kenny Vargas y que vino. Oye, yo tiré 2 entradas en 0 contra los Indios de Mayagüez, que digan lo que diga, para mí ese equipo tiene una alineación de Grandes Ligas del 1 al 9. Yo le lancé 3 entradas en 0 a los Indios, yo puedo con esto. O sea, esto va mucho más allá de un proyecto de si ganan o pierden. En ese sentido, yo felicito a la liga por haber permitido este proyecto y a Roberto Alomar, porque sin duda este equipo tiene una función y yo creo que la están cumpliendo. Bueno, Ricky, nos quedamos sin tiempo. Quiero agradecerte de todo corazón todo el tiempo que sacaste durante este año para estar aquí en este programa, compartir conmigo, reflexionar, analizar, conversar de lo que tanto nos gusta, que es el deporte. Estamos de acuerdo que ha sido un año muy significativo del punto de vista deportivo, además de otros puntos de vista, pero el punto de vista deportivo ha sido muy significativo, ha sido muy revelador, ha sido de mucho aprendizaje, y este año que viene te voy a convocar igual. Claro, sí. Podemos hacerlo algo más habitual, y además es un año oficialmente hasta ahora olímpico, así que hay mucho que hablar. Mira, una reflexión final y mi agradecimiento a ti y a Bonita Radio por esta oportunidad. No solo el deporte tuvo sufrimientos y cosas malas, que sí las tuvo y fue parte de nuestra reflexión. A nivel de Puerto Rico, pues ya tuvimos la oportunidad de hablar de Berlanga y otros momentos positivos. Yo creo que una de las mejores noticias, y en el 2021 va a ser noticia, nosotros tenemos que seguir viendo a Adrianita Díaz crecer. María. Nosotros vimos a un John Velázquez ganar un par de carreras importantes, entre ellas parte de la Triple Corona. Vamos a ver a un Irad Ortiz ganar el premio Eclipse, que de lo que estamos hablando es del mejor jockey en el mundo. O sea, eso viene para un puertorriqueño. Vimos el crecimiento de Berlanga, vimos un Charlie Montoyo llegar tercero en la votación de dirigente del año. Puerto Rico siempre da que hablar en los deportes, aún con una participación limitada. Así que esto sea el primer paso de un 2021 mucho más exitoso en el deporte. Y a tu audiencia, a ti, a Bonita Radio, de verdad que los mejores deseos de bendiciones y sobre todo para todos mucha salud. Muchas gracias, Ricky. Un abrazo y feliz año. Igual a ustedes. Un abrazo. Bueno, amigos y amigas, el licenciado Ricardo Arrillaga con nosotros en la reflexión final del año 2020. Tanto nos trajo este año desde el deporte que, como dije, aprendizaje es lo que tenemos que sacar de esto. Vemos con mejores ojos el 2021, va a ser un año de transición, pero es un año de mucha esperanza. Así esperemos que sea de mejoramiento, de desarrollo deportivo, de grandes momentos del deporte. Vamos para la Olimpiada 2021. Atletas boricuas desfilarán en Tokio este año. Así es que habrá deporte para hablar en este próximo año. Gracias a todas las personas que estuvieron por ahí. Max Scott, Nivia Rodríguez dice, como el NBA, sí, los dos atletas que levantaron el puño son Smith y John Carlos allá en las Olimpiadas del 6-8. Nivia Díaz, esperemos con Biden cambie los prejuicios que Trump creó en sus 4 años. Lamentablemente, Nivia, tengo que decir que no es... el presidente puede, como ha hecho Trump, levantar un gigante dormido, pero no olvidemos que 75 millones de personas votaron por él. Pero veremos. La promesa del presidente Biden, si se han percatado, no es tanta cosa económica, es más de unir a un país que está evidentemente dividido. Eso es lo importante. Nosotros acá tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Empezamos un cuatrenio políticamente hablando que va a ser muy polarizante. Tenemos que, como mencionamos desde el punto de vista de deporte, hay que arreglar daños que se han hecho en los últimos años y empezar a movernos hacia el frente, enfocarnos en ese desarrollo que es tan importante y enfatizar y darle prioridad al deporte como proyecto de país. Eso es lo que tenemos que, de mi punto de vista, tenemos que hacer.
Antes de irme, gracias a Vega Alta Coop, con nosotros, contigo siempre, auspiciador de Bonita Radio, también la cooperativa Abraham Rosa. Gracias por estar. Buen Vecino Café, donde desayunamos allá, Carmen Enit Acevedo y yo. Al menos una vez en semana nos reunimos, ella y yo, para hablar de todo lo que está pasando en Bonita Radio, y lo hacemos allí, en Buen Vecino Café. Gracias a ellos. Recuerden que estamos aquí, además de Facebook, estamos en YouTube. Vaya, suscríbase a nuestro canal, compartan. Estamos en Instagram, estamos en Twitter. Vaya y únase a la familia de Bonita Radio en las redes sociales. Que estamos a través de audio por iTunes, por iVoox y Spotify. Que nos puede escuchar cuando quiera y cuando sea y como sea, donde sea. Puede hacerlo a través de esa plataforma. Bonitaradio.net, nuestra página de internet, visítela. Ahí está todo el contenido, fotogalerías. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjeta de crédito. También, deje buscar por aquí. También puede hacer donaciones rápido y fácil a través de ATH Móvil. Ahí está. Fundación Periodismo 21 en la sección de negocios. Puede hacer esa donación de esa manera, rápido y fácil. Puede hacer también un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI y enviarlo al PMB 284-19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias a todas las personas que han estado conmigo durante este año, conmigo no solamente con Bonita Radio. Este año hubo aumento en audiencias de este programa de deportes al mediodía de lunes a jueves y seguiremos haciéndolo. La semana que viene regresamos el lunes con la tertulia, el primer programa del 2021. Agradezco eternamente a todos los que me escuchan y ven este programa a través de cualquiera de nuestras plataformas. Gracias a los que participan. Hoy estuvo por ahí Max Scott, que se ha convertido en un parte esencial de este proyecto de Bonita Radio. Nivia Rodríguez López, Sandra García, Margarita López, entre muchos otros que siempre están conectados a Bonita Radio. Gracias por estar conmigo. Mejorar el año que viene será mucho mejor. Gracias por estar. Antes de irme también quiero agradecer por la oportunidad que me ha dado de tener un micrófono y hablar de lo que me gusta, analizarlo y seguir aprendiendo sobre el periodismo y el compromiso que debemos tener con nuestro país. A Carmen Enit Acevedo Betancourt, gracias por la oportunidad que me has dado. Gracias, y seguiré esforzándome para crecer este proyecto junto a todos, a ti y a todo el mundo que está participando en Bonita Radio, como es el caso de los colaboradores, Brenda Reyes Tomasini, Manuel Ernesto González, Retorcidos, las Spicy Nipples, entre otros que trabajan con Bonita Radio para el mejoramiento de este proyecto. A David Esperón, nuestro director técnico, muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado. El 2020 ha sido de muchos retos, pero nos movemos hacia el frente. Bonita Radio con todos ustedes siempre. Vamos para adelante. Gracias por estar conmigo, gracias por sintonizarnos. Feliz año, mucho juicio. Acuérdense que nos ha acabado la pandemia, así que mucho juicio al momento de celebrar, de las celebraciones. Yo me voy, regreso el lunes en el 2021. Nos vemos el año que viene. Un abrazo grande a todos y todas. Nos vemos entonces. Chao.